Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para ahí nos corresponde Primera de Reyes, el capítulo 13. Y nuestro tema de hoy, el servicio a Dios. Muchos entramos a la vida cristiana tal vez llevados por algún tipo de motivación, buscando un milagro, buscando satisfacer nuestras necesidades, pretendiendo salir de algún tipo de enfermedad. Sin embargo, en medio de ese camino, en búsqueda de Dios, algunos tomamos la decisión de servir, o más bien, Dios es el que nos escoge para ese servicio. Sin embargo, a veces no actuamos de la forma correcta, a veces nos equivocamos en ese transcurso. Aunque estemos congregándonos o aunque estemos realizando alguna actividad al servicio de Dios, en ocasiones la hacemos mal. Y es por eso que en esta mañana entonces, en este capítulo, Dios quiere recordarnos algunas cosas referentes a ese verdadero servicio, ya que no es suficiente solamente con servir a Dios, sino que es necesario hacerlo de la mejor manera. Vamos a ver qué nos dice versículos 1 y 2. El Señor le dijo en nombre de Dios de Judá que fuera a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboam estaba parado junto al altar ofreciendo incienso. El Señor le había dicho al hombre de Dios que hablara en contra del altar. Él dijo: altar, altar, el Señor te dice, la familia de David tendrá un hijo llamado Josías, y aunque hay sacerdotes que ahora ofician en los santuarios sobre las colinas y ofrecen sacrificios encima de ti, Josías los sacrificará a ellos sobre ti y se quemarán huesos humanos sobre el altar. Vemos ahí entonces, digamos que dos actitudes. La primera entonces es la del rey Jeroboam, quien está ofreciendo un sacrificio. Tal vez para él era algo permitido, estaba ofreciendo ese sacrificio en las colinas y de alguna manera él estaba equivocado, creyendo que esa era una forma de agradar a Dios. Estaba, entre comillas, podríamos decir, estaba sirviendo, estaba haciendo algo que él consideraba útil, pero que era desagradable ante los ojos de Dios, llevado por el desconocimiento, llevada por la ignorancia, o tal vez llevado por su propio intelecto o por sus propias ganas de subsistir o de sobresalir. Él estaba realizando cosas desagradables a Dios. Por otro lado, aquel varón de Dios entonces es llamado por Dios para anunciar el mensaje, para llevar la verdad. Entonces mire que aunque ambos estaban al servicio de Dios, el uno estaba haciendo algo incorrecto, mientras el otro en ese momento estaba realizando lo que debe ser. Él estaba llevando ese mensaje y era su deber. Veamos qué dice en el versículo 3. Ese día el hombre de Dios demostró a la gente que eso iba a suceder en realidad. Dijo: esta es la señal que el Señor había hablado. Él dijo: este altar será roto en pedazos y las cenizas que están en él se caerán al suelo. Entonces, vemos que ese verdadero servicio a Dios implica, en primer lugar, escuchar la voz de Dios. Aquel varón de Dios escuchó el mandato y, segundo lugar, la obediencia. Se dispuso a obedecer. En tercer lugar, este varón necesitaba tener toda la confianza plena en Dios, ya que no es fácil, o en esos entonces no era fácil llevar un mensaje ante el rey, y menos si se trataba de un mensaje tan difícil, un mensaje con tan malas noticias, podríamos decir, un mensaje poco agradable al rey. Este siervo realmente estaba exponiendo su vida. Sin embargo, su actitud de servicio estaba siendo correcta, estaba escuchando a Dios, estaba obedeciendo, transmitiendo la verdad y, segundo, estaba confiando en Dios. Dios entonces, cuando nos llama a su servicio, quiere que entendamos esas cosas, quiere que entendamos que es Él el que tiene el control, que es Él el que siempre nos va a ayudar, que si nos escoge para su servicio, si nos llama o nos delega algún tipo de responsabilidad, debemos estar seguros que Dios es el que nos va a amparar. Veamos ahora qué nos dice el versículo 4. Cuando el rey Jeroboam escuchó el mensaje del hombre de Dios acerca del altar que estaba en Betel, quitó su mano del altar y apuntó hacia el hombre de Dios. Dijo: arresten a ese hombre. Pero al decir esto, su brazo se quedó paralizado y no lo pudo mover. Vemos ahí entonces este rey Jeroboam, quien no tenía puesta su confianza en Dios, por el contrario, él tenía puesta su confianza en sí mismo, en su poder y en su autoridad como rey. Él quería tomar el control
de la situación, arrestando al varón de Dios, apuntándole con un arma, haciendo abuso de su autoridad. Él consideraba inicialmente que era un siervo de Dios, por eso estaba haciendo tal vez esos sacrificios, o pretendía hacerlo haciendo sacrificios, o pretendía buscar el favor de Dios haciendo eso. Pero ahora que se ve acorralado, ahora que se ven problemas, ahora que ve que las cosas no le están saliendo como él quiere, la mejor forma de hacerlo es buscar la salida a su manera, tomando el control a su manera. Él creía que eso era fácil. Él creía que con eso iba a solucionar todo, que con arrestar y matar al profeta de Dios su vida estaba arreglada. Pero resulta que no sabía con quién se estaba enfrentando. No sabía que su pelea no era simplemente contra aquel siervo, sino que su pelea era directamente contra Dios. Y por eso entonces dice que su brazo se quedó paralizado y que ya no lo pudo mover. De nada le servía ser el rey. De nada le servía tener toda la autoridad en el momento. De nada le servía ser el hombre más importante en ese lugar. Si no estaba al servicio de Dios, si no obedecía a Dios, en vano son todas esas cosas. Muchas veces nosotros como siervos de Dios consideramos que el hecho de estar en una iglesia, que el hecho de ser un pastor, que el hecho de ser un líder o un siervo, entre comillas, alguien nombrado o con reconocimiento, eso ya nos da a nosotros de por sí una autoridad. Pero si no estamos dejando que sea Dios el que tome el control, nada de eso va a funcionar. Si Dios no tiene el control de nuestra vida, si Dios no tiene el control de nuestros actos, cualquier cosa que nosotros hagamos no va a prosperar, sino que por el contrario, se va a quedar estancada, se va a quedar paralizada. Este siervo dice, levantó su brazo para que lo arresten, para dar la orden, y su brazo se quedó inmóvil. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos hecho cosas en contra de Dios o hemos hecho cosas en contra de alguien, creyendo que somos los más importantes, creyéndonos los únicos que tenemos la autoridad? Y cuando nos damos cuenta, esas cosas se han quedado inmóviles, esas cosas se han quedado paralizadas porque no funcionan. Si Dios no está al control, nada funciona. Si Dios no es el que gobierna nuestros pasos, de nada sirve. Entonces vemos aquí cómo este varón, este Jeroboam, era alguien que estaba haciendo todas las cosas en contra de lo que Dios quería. Y en vez de que salir adelante o en vez de progresar, estaba estancado. Ahora estaba siendo víctima de su propio invento, podríamos decir. Ahora estaba siendo víctima del daño que quería hacerle al siervo de Dios. Él quería causar daño, pero resulta que ahora ese daño estaba sobre él. Porque todo lo que nosotros hagamos en esta vida, todo eso lo vamos a cosechar. Hemos escuchado ya eso antes, la siembra y la cosecha. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. Él estaba sembrando muerte, él quería sembrar miseria en contra del hijo de aquel siervo de Dios, y eso era lo que estaba trayendo para su propia vida. En el versículo 5, el altar se rompió en pedazos y las cenizas se desparramaron. Esta fue la prueba de que el Señor había prometido. Vemos entonces que por más que nosotros nos opongamos a la voluntad de Dios, por más que nos creamos superiores o por más que nos creamos personas importantes, si no está dentro de la voluntad de Dios, no se hace y punto. Y por otro lado, Dios es el que se encarga de destruir todo aquello que hayamos levantado en su contra, todo aquello que nosotros mismos hayamos hecho desagradable ante Él o desagradable ante las demás personas. Dice que fue Dios el que destruyó entonces ese altar. Dice que se rompió en pedazos, solo quedaron cenizas. Esa era la prueba de que Dios estaba respaldando a aquel varón, el cual estaba diciendo la verdad. El servicio de Dios entonces es más que hacer las cosas a nuestro modo. El servicio de Dios es sencillamente dejarnos guiar por lo que Dios quiere que hagamos, obedecerle, escuchar su voz y ejecutar esa voluntad. Porque a veces la escuchamos, a veces alguien nos dice algo, la escuchamos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Jeroboam no es que fuera ajeno a las órdenes de Dios, Jeroboam no es que nunca hubiese escuchado de Dios. Sin embargo, él llegó un momento en que su altivez, su orgullo y su falso poder lo llevó entonces a equivocarse y actuar de esta forma. Y ahora lo vemos como un rey que se convierte en un rey inútil, un rey que ni siquiera puede mover su brazo,
que todo lo que construyó, ese altar que tal vez construyó con esfuerzo, con tiempo, con dinero incluso, estaba siendo despedazado. Muchas veces sucede eso con nosotros, cuando nos creemos esas personas altivas, esas personas orgullosas, cuando creemos que somos los únicos importantes y no damos la valía a los demás. Tarde o temprano, eso que hemos construido, Dios se encarga de destruirlo, porque sabe que no es conveniente para nosotros y que no es agradable tampoco ante Él. Entonces, debemos entender en esta noche que el servicio a Dios es más que simplemente hacer un sacrificio, como lo haría Jeroboam. El servicio a Dios es más que congregarse, como lo haríamos cualquiera de las personas llamadas cristianas que nos congregamos en un lugar. Ese servicio verdadero a Dios va acompañado entonces de escuchar la voz de Dios, de obedecerle, de poner en práctica y de nuestra absoluta confianza en Él. Veamos ahora qué dice versículos 6 y 7. Entonces el rey Jeroboam dijo al hombre de Dios: por favor, ora por mí al Señor tu Dios para que me sane el brazo. Así que el hombre de Dios oró al Señor y se sanó el brazo, y el rey volviendo a ser como era antes. El rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y visítame un rato y te daré un regalo. Sucede ahí también que obra de alguna manera esa búsqueda de Dios, llevado por una necesidad. Aquel rey ahora estaba con su brazo paralizado, entonces ahí sí busca el poder de Dios. Ahí sí le dice al siervo de Dios que ore por él, ahí sí pide oración. Ora por mí para que mi brazo sane, ora por mí. Cuando anteriormente lo único que hacía era pretender atacar. Vemos entonces que este rey actúa de acuerdo a su necesidad, que este rey actúa de acuerdo a satisfacer su necesidad. Inicialmente era el poderoso, era el que tenía todo el gobierno, quiso atacarlo, quiso dañarlo. Ahora que se veía inofensivo, ahora que se veía en problemas, ahí sí buscaba a Dios. Triste que muchos siervos lleguemos a ese punto. Triste que muchos siervos o personas conocedoras de Dios creamos tanto en nuestra autosuficiencia que nos olvidemos del verdadero poder de Dios, que nos olvidemos que es realmente Dios el que hace las cosas, que despreciemos todo ese amor o toda esa autoridad que Dios nos da, por creer que somos nosotros aquellas personas únicas e irreemplazables, llenos de orgullo, llenos de altivez, llenos tal vez de sentimientos negativos, en primer lugar hacia Dios y en segundo lugar hacia las demás personas. Este rey vemos que su actitud no era para nada sensata, solamente estaba llevándose y dejándose guiar por sus necesidades. Por el contrario, entonces, el otro, que sí era un verdadero siervo de Dios, obedece a Dios, habla con la verdad y ahora estaba cumpliendo esa labor tan bonita de ser intercesor. Él sí estaba cumpliendo hasta ese momento esa labor, ahora era un intercesor, ahora estaba orando e intercediendo por ese hombre ante Dios para que sea sano. Estaba dejando a un lado tal vez el resentimiento que se pudo generar, estaba dejando a un lado tal vez el rencor, porque mire que anterior a eso, él fue atacado o pretendía el rey atacarlo. Entonces, nosotros que estuviésemos en ese lugar de ese siervo de Dios, ¿será que sí intercedemos por aquellos que nos quieren hacer daño? ¿Será que sí intercedemos, sí oramos a Dios por aquellas personas que en algún momento se han venido en contra nuestra? Por aquellas personas que han levantado tal vez su mano en contra nuestra o que han levantado su boca en contra nuestra. ¿Sí estamos cumpliendo esa labor de intercesores como verdaderos siervos de Dios? ¿O por el contrario, llenamos nuestra vida de resentimiento, de rabia, de rencor? Aquí vemos a un siervo que estaba haciendo las cosas bien, que de verdad estaba obedeciendo, dejándose guiar y que cumplía con ese requisito de ser un buen intercesor. Sin embargo, lastimosamente, a veces llegan momentos en los que decaemos y nuestros pensamientos o nuestra actitud se deja contaminar. Veamos qué dicen versículos 18 y 19. Entonces el profeta anciano dijo: pero yo también soy un profeta como tú, y le mintió diciendo: un ángel del Señor vino y dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y de beber. Así que el hombre de Dios fue con el más viejo profeta y comió y bebió con él. Y en el versículo 15 y 16 dice: entonces el profeta viejo le dijo:
por favor ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó, no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo, no comas ni bebas nada en este lugar y no vuelvas por el camino que viniste. Aquel siervo de Dios había recibido una orden directa de parte de Dios, en la cual le decía que no se fuera a ningún lugar y que tampoco comiera ni bebiera, ni que regresara por el mismo camino. Este siervo tenía muy claras las instrucciones de Dios, tenía claro todo eso. Sin embargo, llega el otro, un profeta viejo, y dice, no, yo también soy un profeta. No, mira, yo también, ven, come, que Dios me dijo que comas. Ven, que Dios me mostró que vengas conmigo. ¿Cuántas veces, lastimosamente, pretendiendo nosotros ser buenos siervos y tratando también de serlo, nos hemos dejado engañar por personas que hablan en el nombre de Dios? No todos los que hablan en el nombre de Dios son realmente siervos de Él. Este profeta le mintió, lo engañó y le dijo, no, ven, no pasa nada. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho a nosotros, no, pero es que no pasa nada? Yo también soy cristiano, yo también soy cristiana y no pasa nada por hacer esto o por hacer lo otro. No, es que Dios me mostró. Cuando aquí vemos que al siervo de Dios, Dios le había dado una orden directa. Dios fue Él mismo quien le dio la orden. Y no necesitaba enviarle a alguien más. No necesitaba enviarle a otro mensajero, porque Dios mismo podía darle esa orden o ese mandato. Sin embargo, aquel siervo en ese momento prefirió poner su confianza en los seres humanos. No le consultó a Dios. No le consultó a Dios, sino que le pareció bien que alguien llamado cristiano, que alguien llamado pastor, que alguien llamado líder lo dijera. Confió más en el hombre que en Dios. Y eso entonces lo llevó a acarrear entonces circunstancias complicadas para su vida. Veamos qué dice el versículo del 20 al 22. Mientras todavía estaban en la mesa, el Señor le habló al viejo profeta. En voz alta le dijo al hombre de Dios, el Señor dice que tú no le obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en ese lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso no te sepultarán donde te sepulta a tu familia. Vemos entonces que ahora, lastimosamente, ese siervo de Dios que venía haciendo las cosas bien, que venía llevando su relación con Dios de la mejor manera, lastimosamente falló en ese aspecto, se dejó dominar del otro, le creyó a lo que el otro dijo y eso ahora lo llevaba a tener esas malas consecuencias en su vida. Dios entonces quiere que aprendamos a discernir eso y eso solamente lo hacemos cuando de verdad confiamos y lo buscamos a Él. Que le pidamos a Dios mucha sabiduría para poder entender y para poder saber cuáles son sus verdaderos designios. La palabra de Dios nos dice eso. Si hay alguno que carece de sabiduría, simplemente pídala, que Dios la da en abundancia. Si nosotros le pedimos a Dios, si le consultamos a Él, Él nos responde y nos dará esa dirección necesaria. Acá el siervo de Dios se confió de una persona y se olvidó que venía con las órdenes directas desde Dios. Y ahora lo llevaba eso entonces a sufrir esa gran consecuencia. Veamos qué dice versículos del 29 al 31. El profeta puso cadáver arriba del asno y lo regresó a la ciudad para lamentar su muerte y sepultarlo. Sepultó al hombre en el sepulcro de su propia familia y lo lamentó diciendo, ay mi hermano, siento lástima por ti. Así el profeta viejo sepultó el cadáver y les dijo a sus hijos, cuando me muera, pónganme en el mismo sepulcro y coloquen mis huesos en el mismo lugar junto a los de Seón. Este también era alguien que estaba al servicio de Dios, pero que vemos estaba haciendo las cosas totalmente mal. Este viejo profeta engañó al otro, le mintió, lo engañó, y ahora solamente le quedaba a él vivir con su culpa, con ese remordimiento, con ese dolor, porque hizo las cosas mal. Dice, ay, mi hermano, siento lástima por ti. Siente lástima cuando fue él mismo el culpable que lo llevó a cometer eso. Muchas veces nosotros también sucede igual. Hacemos como profetas las cosas mal.
por no dejarnos o por no obedecer a Dios, damos tal vez un mal consejo, damos tal vez una palabra equivocada, causamos la muerte para otras personas de una manera, en ese caso fue una manera física, pero también causamos la muerte de una manera espiritual. Qué triste que alguien está pasando un problema, una dificultad, y el siervo de Dios, el líder, el pastor, en vez de llegar con palabras sabias que conforten, que ayuden o que corrijan, no, lo que hace es caerle encima, humillarlo, lastimarlo, señalarlo y juzgarlo, causando tal vez la muerte espiritual en esa persona. Dios entonces quiere que entendamos que el servicio a Dios está ligado a la voluntad de Dios, que está ligado a lo que Dios quiere, que todos seamos salvos, que todos llevemos a las personas a esa cercanía con Dios. Esa es el verdadero, la misión de ese verdadero líder o sacerdote. Veamos qué dice ya para finalizar en el versículo 33. Después de esto, Jeroboam no cambió su conducta y siguió su mal camino como si nada. Continuó eligiendo gente de cualquier tribu para que fueran sus sacerdotes de los santuarios sobre las colinas. Les daba autoridad de ser sacerdote de los santuarios sobre las colinas a cualquiera que quisiera hacerlo. Servicio a Dios, pero de una forma insensata. Jeroboam ya había tenido que pasar problemas, Jeroboam ya había superado incluso ese problema, pero ahora entonces solamente seguía en lo mismo, no cambió de actitud. Recibió su milagro, recibió su sanidad, pero seguía en lo mismo. Qué triste que nosotros, siendo esos siervos, también a veces no aprendemos de los errores. Cometemos una y miles de errores y no aprendemos de ellos. Seguimos en lo mismo, no cambiamos nuestra conducta. Y entonces nuestra vida se quedará así para siempre. Una vida de desgracia, una vida de estancamiento. Dios hoy nos quiere invitar a cada uno de nosotros a ese servicio, desde el más pequeño hasta el más adulto, pero no un servicio de cualquier manera, sino el mejor, siempre dándole a Dios todo honor y toda gloria, dejándonos guiar por Él, pidiéndole a Él esa sabiduría para poder guiar, siendo personas útiles en sus manos, pero sobre todo también pidámosle a Él que nos dé la fortaleza para no desmayar, para no caer. La palabra de Dios nos dice eso, es aquel que esté firme, cuídese de no caer. El siervo tal vez estaba firme en el principio, pero cayó, cometió un error y eso le costó la muerte. Pidámosle a Dios que sea Él levantándonos, afianzando nuestros pasos, guiándonos cada día, para nosotros no caer ni morir en ese intento, pero asimismo también para no hacer caer a otros o hacer que sean otros los que mueran. Dios es un Dios grande, es un Dios maravilloso y todo lo que Él ha destinado en nuestra vida es para nuestro propio bien. Seamos personas humildes, personas obedientes, seamos personas que dejamos el control en las manos de Dios, porque el control en nuestras propias manos, tarde o temprano, se pierde y nuestra vida se va al abismo. Así que si entregamos nuestra vida a Dios y hacemos o cumplimos ese servicio con gozo, con amor, dejándonos guiar por Él, seremos grandes personas y llevaremos también a otros a ese acercamiento con Dios. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de educación y apoyo bíblico. Todos los lunes, entonces, los invitamos para que participen de nuestra escuela de liderazgo. Los días martes y miércoles en los grupos de oración. Los días en las mañanas, nuestros devocionales. Y los jueves y los domingos, nuestros cultos. Dios los bendiga grandemente. Que tengan un feliz y bendecido día.